tres grandes creaciones religiosas del genio iranio: el zoroastrismo, el maniqueísmo y la mística musulmana. Ensayo del doctor José María Blázquez Martínez, profesor de la Universidad Complutense. Irán ha producido tres grandes creaciones religiosas de primer orden: el zoroastrismo, el maniqueísmo y la mística musulmana, de profundo influjo en el cristianismo. La última. Zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión aparecida en Irán que ha contado con fieles hasta el siglo XXI, principalmente en Irán y más en la India. Su fundador fue Zaratustra. Se ha discutido mucho la fecha de su aparición. La fuente auténtica de información son sus propios poemas, llamados gathas, que se han considerado los textos más antiguos de la Avesta, posiblemente compuestos por Zaratustra. Son poesía sagrada de tradición indoeuropea. Están redactados en un dialecto muy arcaico, muy próximo a la lengua de los Vedas. La lengua de los gathas, desde un punto de vista del análisis filológico, es originaria del este de Irán. El contenido de los textos apunta también al este del país iranio, donde predicó su religión Zaratustra. Las menciones topográficas señalan a Bactriana o la Sogdiana como lugar del nacimiento. La fecha de su nacimiento no es segura. Las fechas propuestas oscilan entre el año 1000 y el 600 antes de Cristo, siendo la que parece más probable en torno a finales del siglo VII antes de Cristo. La tradición mazdea le hace nacer en 250 años antes de Alejandro, entre los años 628 y 551 antes de Cristo. G. Windegren, buen estudioso de las religiones de Irán, propone que Zaratustra vivió con seguridad antes de los dos grandes reyes aqueménidas del oeste de Irán: Ciro el Grande, 530-550 antes de Cristo, y Darío, que gobernó del 522 al 486 antes de Cristo. Las opiniones de los iranólogos son contradictorias. Para unos es un personaje histórico, reformador de la religión tradicional. Para otros es dudoso que sea un personaje histórico. Zaratustra no sería un reformador de la religión, representaría un aspecto de la religión irania, el mazdeísmo, en cuyo centro estaría la adoración de Ahura Mazda. Somos de la opinión de que fue un personaje histórico y que los gathas conservan algunos datos históricos. Sus seguidores le convirtieron enseguida en un arquetipo, como sucedió a Buda y a Jesús. La bibliografía. Se conocen pocos datos sobre su vida y estos proceden de sus escritos, los Gatha. Los Gatha mencionan a Zaratustra 15 veces en un volumen de 17 himnos. Se le califica como el que domina el lenguaje sagrado, el conocedor, el intérprete de la voluntad divina en su comunidad, el guía para ofrecer sacrificios a los dioses,
conoce la santidad del Dios Supremo, Ahura Mazda. Desde 1988 se disputa sobre la autoría de Zaratustra de los Gata. Era sacerdote y recitaba cánticos. Contaba pues con excelente tradición de poesía sagrada cuando comenzó a actuar. Pertenecía por nacionalismo al clan Spitama. Sus padres, según el Avesta, se llamaban Ponrusaspa, el padre, y Doghowa, la madre. Los habitantes de la región donde nació se dedicaban a la cría de caballos. Estaba casado y de su matrimonio tuvo un hijo y una hija. Contó con discípulos. Los dos más famosos fueron Vistaspa y Frasaostra. El primero fue un rey que protegió a Zaratustra. El primero fue un rey que protegió a Zaratustra. Fue desde el primer momento enemigo acérrimo de la religión irania tradicional, lo que le obligó a huir de su tribu y refugiarse en la corte del rey sacerdote Vistaspa. Algunos reyes sacerdotes se opusieron a la predicación de Zaratustra. G. Windegrim cree que no solo se opusieron por razones religiosas, sino también económicas y sociales. La base económica de estas poblaciones era la cría de ganado bovino, que estaba sometido a una inicua explotación. Los criadores de ganado estaban arruinados. A este trato se opuso Zaratustra, que contó con enemigos personales. Tuvo un grupo de amigos y de seguidores, según los Gata, a los que él predicaba su doctrina. Recibían diferentes nombres: los amigos, los confederados, los partidarios de Mac. Se ha pensado que algunos de estos términos, concretamente el último, indican el género de vida del grupo que estaba alrededor de Zaratustra. Eran gentes dedicadas a practicar la pobreza y vivían de la mendicidad. Vestían el mismo traje y cubrían su cabeza con un alto bonete. Iban armados con una maza. Este tipo de vida encontró una oposición religiosa y social de lo que hay huellas en los Gatas. La predicación. Zaratustra se oponía a los sacrificios cruentos de los toros que hacían los sacerdotes, que maltrataban el ganado, con lo que se oponían al principal rito de la religión tradicional. Zaratustra atacó duramente a Yima, el primer rey que dio a comer a los hombres trozos de carnes de buey. Yima fue el gran hombre de las sociedades masculinas. Igualmente rechazó la ahoma, bebida sagrada que desviaba la muerte. La aparición y predicación de Zaratustra fue una verdadera revolución. Predicaba una religión nueva que se oponía a la antigua, no solo por rechazar los sacrificios cruentos y la bebida de ahoma, sino por reemplazar los antiguos dioses por los santos benefactores, que eran seres espirituales. Se trataba de una espiritualización de los antiguos nombres de la religión. Se agrupaban en tres grupos según su función militar, económica y social. Para Zaratustra, el Dios supremo era Ahura Mazda, que le revelaba la doctrina. Zaratustra transmitía a sus discípulos lo que Ahura Mazda le indicaba. Un texto recoge la conversación entre Zaratustra y Ahura Mazda. Zaratustra cuenta sus visiones en las que Ahura Mazda le explica lo que quiere. Visiones.
Zaratustra en el Gata tercero explica su cosmología en un poema. Mencionados dos gemelos, el bueno y el malo. En otra fuente, el Apocalipsis de Bahman Yast narra que Zaratustra, al beber agua, absorbe la razón de la omnisciencia, que ella ha permanecido 7 días y 7 noches en la razón de Ahura Mazda. Esta noticia indica que Zaratustra entraba en éxtasis mediante una técnica de embriaguez. Durmió profundamente durante 7 días y 7 noches. Se conocen otras dos visiones que confirman la narración de Bahman Yast. Una cuenta que el protector del rey sacerdote Vistaspa recibió de los dioses vino mezclado con narcótico. Vistaspa perdió la conciencia y su alma fue al paraíso. En sueños profundos, Zaratustra recibió las palabras divinas. Probablemente la primitiva comunidad de seguidores de Zaratustra, llamado por los griegos Zoroastro, se provocaba el trance mediante narcóticos. Otras visiones debían ser naturales. El cántico debía desempeñar un papel importante en el éxtasis, pero es difícil precisarlo. Es segura la importancia del canto entre los seguidores de Zaratustra. Zaratustra y sus discípulos practicaban el éxtasis regularmente con frecuencia. La doctrina de Zaratustra. Se consideraba el mazdeísmo una religión monoteísta, pero esta idea debe modificarse en gran manera. Con la doctrina de los dos gemelos, Zaratustra se remonta a la vieja tradición irania de Bayú, que podría ser bueno y malo. Zaratustra espiritualista esta doctrina. Los dos gemelos se oponen a los padres buenos y a los malos. Los fundamentos de la religión de Zaratustra son los siguientes: la concepción sobre Ahura Mazda y su naturaleza, los 7 santos benefactores, dualismo entre el bien y el mal. La ideología de Zaratustra no es propiamente dualista, al no oponerse a un antidios. Oposición entre el espíritu y el cuerpo, escatología y apocalíptica, ordalía final a través del fuego y del metal fundido. Su opinión sobre el cosmos, transmisor de la revelación de Ahura Mazda. Para Zaratustra, Ahura Mazda es bueno y santo, el padre de los gemelos, es todopoderoso y lleva en sí la contradicción del bien y el mal. Ahura Mazda es el padre de muchas entidades. Zaratustra no debió tener conciencia de las contradicciones de su teología. Ahura Mazda es el principio y el fin. En otros himnos se aprecia la autohumillación de Ahura Mazda por venerar las entidades subordinadas y pedir su ayuda. Junto al Dios Supremo se encuentran los santos benefactores y las personas próximas a ellos, como la obediencia y los hombres buenos, que son los que han aceptado la doctrina de Zaratustra, que tiene una cierta tendencia monoteísta. Los gemelos son los creadores del mundo. El Espíritu Santo crea la vida y el espíritu malo la no vida. Estos dos espíritus son adversarios entre sí y agrupan a los hombres en dos campos. Los dos espíritus están rodeados de sus seres respectivos. Los gatas mencionan junto a Ahura Mazda a uno de los adversarios más peligrosos de las potencias buenas, el furor.
Zaratustra es contrario a la prostitución femenina. La corte de Ahura Mazda la forman los santos benefactores. Son independientes. Todos llevan nombres abstractos que ya conocían los Vedas y son comunes a la religión irania y a la de la India antigua. Son aspectos de su persona. Bohu Maná, buen pensamiento. Asa, perfecta verdad. Saora, dominio o soberanía. Aramati, moderación. Jaurbatat, totalidad. Amenetat, inmortalidad. Los nombres abstractos se vinculan a ciertos elementos. Bohu Maná, el buey. Asa, al fuego. Saora, al metal. Aramati, a la tierra. Jaurbatat, al agua. Y Amenetat, a las plantas. Sus miembros no son más que aspectos de la totalidad, pues a los santos benefactores se añade Ahura Mazda. En el Avesta, en compañía de los 6 santos benefactores, se mencionaron otros seres divinos dignos de adoración: la creadora de la vaca, el alma de la vaca y el fuego de Ahura Mazda. Algunas partes del Avesta más recientes recogen invocaciones ígnicas y otras divinidades menores. La personificación del zumo o jugo sagrado, el ahoma ofrecido a Ahura Mazda. La segunda es una divinidad de la plegaria y la meditación. Otras deidades mencionadas en la colección de himnos rituales son Vayu, la diosa Asi, el matador del dragón y un dios estelar. En el Avesta más reciente se escribe que debió ser adorado el tiempo, la adoración de ciertas divinidades superiores, Vayu, Mitra y Anahita, debió estar muy extendida. Plutarco, cuyo testimonio pudiera remontar a Teopompo, historiador del siglo IV, afirma que Ahura Mazda creó otras 24 divinidades y el mal espíritu, 24 demonios. Se ha propuesto que Zaratustra ha espiritualizado los antiguos dioses funcionales o los encontró espiritualizados ya. Es más probable que hubiera ciertas tendencias anteriores que se realizaron bajo Zaratustra. Zaratustra se opuso a los ritos orgiásticos celebrados con innumerables sacrificios sangrientos y a la bebida inmoderada del ahoma. Un problema importante es saber si Ahura Mazda fue adorado antes de la aparición de Zaratustra y ya bajo este nombre. Ahura Mazda se ha identificado con Varuna, que era adorado en Irán antes de la predicación de Zaratustra. Es difícil llegar a una conclusión clara. Parece probable que el nombre Ahura Mazda sea anterior a la aparición de Zaratustra. Al parecer, el dios Varuna de la India y el Ahura Mazda de los iranios son el mismo y solo dios. Ahura Mazda es la esencia de los santos benefactores. Es también el universo. Los santos benefactores son los elementos del universo. Existió entre los gatas una oposición entre cuerpo y espíritu. Muchas palabras designan el alma, vida, razón intencional, pensamiento y espíritu, yo, soplo vital. Escatología. En el drama escatológico mazdeísta se da la lucha contra monstruos, la lucha contra los dioses tradicionales. El sacrificio en el mazdeísmo es de carácter escatológico y cosmológico. Ahura Mazda, mediante sacrificios,
creó al hombre primordial, al cosmos y a Zaratustra. En la fiesta del Año Nuevo se festejaba la renovación escatológica, cuando resucitaban los muertos y se celebraba el juicio final. La escatología de los gatas es diferente a la del Avesta. Zaratustra espiritualizó la antigua escatología irania y eligió la más conveniente. Su concepción de la muerte y del estado subsiguiente se caracterizó por la distinción entre hombres buenos y malos. Los justos alcanzarán la beatitud en la casa de Volumanah, y los injustos irán con el peor pensamiento, Asista Manah. El camino del cielo pasa por el puente de Simbad. En torno al puente Simbad se tejieron ciertos elementos chamánicos. Un viaje al cielo y a los infiernos alude a una iniciación chamánica. Zaratustra reavivó de este modo la antigua creencia irania del viaje de los difuntos y dio importancia al culto. Zaratustra atraviesa el puente como conductor de las almas justas. Es el Redentor por revelar la palabra de Dios y conduce al cielo a los buenos. Es el enviado de Dios. Zaratustra descubrió los sucesos que acaecerán los últimos días de la historia. Menciona un gran juicio final que será mediante fuego y metal líquido, que viene por orden de Ahura Mazda, que preside el juicio final, en el que buenos y malos recibirán su merecido. La consecuencia es la transfiguración. El mal será vencido al final. El bien acabará triunfando, por lo que Zaratustra expresa un punto de vista totalmente optimista de la historia. Prescripciones morales. La religión de Zaratustra tiene ciertas prescripciones morales. Los que practican el bien son unos colaboradores de Ahura Mazda. No solo hay que hacer el bien delante de los hombres, sino luchar contra los embusteros y los que hacen el mal. Los deberes de los seguidores de Zaratustra llegan hasta la protección del ganado bovino. Los justos deben proteger los rebaños y alimentarlos. Importancia de la fe. En la religión de Zaratustra, la fe desempeña un papel de primer orden. Hacer una buena elección es fundamental, como hizo Zaratustra, eligiendo el espíritu más santo, y Tamaspa, su discípulo, eligiendo la justa doctrina, es decir, la religión de Zaratustra, y hacer profesión de fe, pues Zaratustra predicó la doctrina dada por Ahura Mazda. Se tiene fe en Ahura Mazda y en los santos benefactores. Las plegarias eran al mismo tiempo profesiones de fe. El fuego. En el mazdeísmo, el mantenimiento del fuego sagrado es importante. El fuego se considera una divinidad a partir de finales de los Aqueménidas. Se adoró al fuego, al que se levantaron templos en los que éste ardía continuamente. Era el elemento más puro y sagrado de la naturaleza. Zaratustra santificó el fuego cantando los gatas. Sentido de los gatas. Los seguidores de Zaratustra recibían una recompensa en esta vida y mejor en la otra, de manos de Ahura Mazda. La recompensa es la participación en el reino de Ahura Mazda, que sanciona el bien y el mal. Los creyentes recibirán una larga vida en el reino de Ahura Mazda, en el paraíso. Un problema es llegar al tuétano litúrgico
de los Gata. Se han interpretado como textos litúrgicos recitados durante los ritos y ceremonias mágicas de purificación. El ritual consistía en arrojar el espíritu de la mentira. Sincretismo religioso. La doctrina de Zaratustra evolucionó ya en vida del fundador hacia un sincretismo de la religión irania, de la fundada por él y de la antigua, que era la religión tradicional y que estaba extendida por todo Irán y mantenía una gran influencia. Este sincretismo desembocó en la religión de Zaratustra. Los antiguos dioses iranios no fueron eliminados, sino que encontraron su lugar junto a los santos benefactores. Cada día del mes estaba consagrado a uno de estas treintena de divinidades encabezadas por Ahura Mazda. El grupo de los santos benefactores fue un grupo cerrado. El principal era Ahura Mazda. El Yasna Haptatiatis es el principal documento literario de la época posterior a los Gatas y el que proporciona la mejor información sobre este sincretismo. En él, al lado de los santos benefactores, se veneran a otros numerosos personajes. Ilustra mucho la situación de la primitiva comunidad religiosa de Zaratustra, el Fraisbasi Yash. En las partes originales de estos poemas se halla la antigua religión irania. La primera prueba del sincretismo es la adaptación de estos poemas por parte de los seguidores de Zaratustra a sus necesidades. En un texto se involucra a los antepasados a los que se rinde culto. La comunidad primitiva de discípulos de Zaratustra quisieron lógicamente perpetuar la memoria de su fundador y de sus principales discípulos. Los tres principales eran Vistaspa, Faraostra y Tamaspa, y las grandes figuras, hombres y mujeres de la comunidad a los que se mencionan por su nombre. Importancia de Zaratustra. Zaratustra alcanzó un lugar preeminente en la vida después de muerto y llegó a participar en la divinidad. Se le invocaba, se le veneraba por unir en su persona las tres funciones sociales: sacerdote, guerrero y pastor. Era el fundador de la comunidad, era el primero que habló y practicó el bien, que es la norma fundamental de la moral de la religión fundada por Zaratustra. Era el primero que confesó la fe, el primer predicador de la doctrina dada por Ahura Mazda. Era el doctor por excelencia, era un redentor. Zaratustra fue elevado a la categoría de primer hombre y primer rey divino y primer hombre de la religión mazdea. Era al mismo tiempo el revelador, maestro y redentor. Pronto la leyenda se apoderó de la figura de Zaratustra. Se le atribuyó toda clase de milagros. G. Windegren propuso la hipótesis de que la primera comunidad había compuesto un poema épico mitológico sobre la vida de su fundador. Se celebró el nacimiento de carácter mitológico. Se profetizó que Zaratustra era un ser semidivino y mítico. La leyenda se centró en el nacimiento y en los acontecimientos que le precedieron. Los dioses le protegían. A la edad de 20 años se retiró del mundo a meditar. A los 30 años recibió la revelación divina. El mito de la creación. La creación es un proceso que duró largo tiempo. Se creó primero un mundo espiritual que se transformó en uno material. La historia del mundo estaba premeditada en el mundo primordial. El mito cosmológico aceptó el mundo material. El mazdeísmo
defiende que la materia es la forma esencial de la existencia. Son buenos la creación material y el cuerpo. El mito tuvo una forma de dualismo que presenta dos poderes cósmicos. Uno quedaría victorioso al final de los tiempos. El mal existe desde siempre. Escatología y apocalíptica. En un poema, Hoy perdido, Zaratustra preguntaba a Ahura Mazda sobre qué sucederá después de la muerte. El poema no es de fecha posterior a Zaratustra. En él no se encuentra la menor alusión al puente Simbad, lo que es sorprendente. Durante 3 días, el alma del difunto permanece junto al cuerpo recitando el Gata Ustabaite. Al final del tercer día, el alma tiene la impresión de que el día se levanta y viene del sur un viento perfumado. Con este viento llega una joven bellísima, tan hermosa debido a las buenas acciones del muerto. Es el momento de partir al cielo. Atraviesa 3 esferas celeste, la de las estrellas, la de la luna y la del sol. El alma, después de la muerte, encuentra su yo preexistente. En un texto, el camino es horrible, peligroso y vinculado a la separación del cuerpo y de la conciencia. En fuentes escatológicas posteriores, el tema de los peligros del alma después de la muerte es un tema central. Ahura Mazda ordena dar al difunto la mantequilla de la primavera, cuyo significado no está claro. Se trata de dar al difunto un alimento de la inmortalidad. La ajoma era una de estas bebidas de la inmortalidad. La escatología de los Gata no habla ni de un viaje del alma al cielo, ni de la resurrección de la carne. La creencia en la resurrección apareció pronto. Resucitarán los hombres y el mundo será inmortal por toda la eternidad. La creencia en la resurrección de los cuerpos debe ser muy antigua. La resurrección de los difuntos se encuadra en la idea de la renovación universal. El mundo renovado es una nueva creación. Entonces se celebrará el juicio que determinará la suerte de los buenos y de los malos. El rito fúnebre del Irán occidental fue la incineración de los cadáveres y el enterramiento de las cenizas. Más antigua en las estepas de Asia Central era la exposición de cadáveres para que los devoraran los buitres. El zoroastrismo prohibió las lamentaciones fúnebres. El Redentor escatológico es un ser divino, nacido de una virgen y que tiene cuerpo y vida humana. El mundo volverá a la felicidad de los orígenes y a una edad de oro. Zaratustra no olvida que los antiguos dioses de la religión irania serán aniquilados y el mundo transformado. El fuego hará regenerar la existencia. El juicio y la renovación del mundo cada vez se fue alejando más en el tiempo. Zaratustra anuncia una transfiguración definitiva que se realizará de una vez para siempre, no una regeneración año tras año. La fiesta del Año Nuevo celebrada La fiesta del Año Nuevo celebraba los acontecimientos claves del drama cósmico y humano, la renovación escatológica, la redención y la revelación del mazdeísmo. En la renovación escatológica estará lugar la resurrección. La escatología y la apocalíptica iranias han desarrollado ideas dualísticas y un optimismo que han ejercido un influjo grande.
el culto. En la religión, la Ahoma, tan combatida por Zaratustra, vuelve a ocupar un lugar central en un fenómeno típico de sincretismo religioso. La Ahoma. La Ahoma viene a Zaratustra cuando éste purifica el fuego, recita los gatas y se establece un diálogo entre los dos. La Ahoma anima a Zaratustra a recibirla y a alabarla. Zaratustra preguntó por las personas que la han recibido y por las bendiciones que les han reportado. Vivambant fue el primer hombre que la recibió y obtuvo la recompensa de tener un hijo. El segundo fue el rey Jiva, rico en ganado y el más religioso de los humanos, el que Zaratustra atacó duramente en los gatas. Es un texto. La Ahoma está vinculada con los sacrificios sangrientos condenados por Zaratustra, lo que indica la permanencia de los cultos anteriores a él. Hubo ciertamente oposición, pero la Ahoma se aceptó en el culto. Desapareció como bebida excitante y se sustituyó por una bebida confeccionada con el jugo del agua de la leche de las plantas. Zaratustra criticó la Ahoma duramente. Después cambió de actitud. Los seguidores de Zaratustra combatieron igualmente los sacrificios sangrientos y lograron su cometido. Pronto el zoroastrismo se extendió hacia el occidente, a Armenia, haciendo de Riga el centro de la expansión hacia occidente, debido a que era un cruce de caravanas. Mitra. Mitra y la diosa Anahita eran venerados por los antiguos iranios. Anahita era la fuente de las aguas vivas. Se la invocaba para lograr la fertilidad y la felicidad. En el mazdeísmo fue importante un largo himno en honor de Mitra. Ahura Mazda lo hizo digno de veneración y lo glorificó y promovió. Se mencionan los dos dioses juntos, Mitra, Ahura. Mitra, antes de ser incorporado al mazdeísmo, experimentó ciertas transformaciones. Mitra era un dios guerrero que actuaba de modo violento y cruel contra los impíos, armado con una maza. Era un dios solar, lo veía y lo conocía todo. Aseguraba la fertilidad del ganado y de los campos. Es el protector de todas las criaturas. Ahura Mazda y los santos benefactores construyeron a Mitra una morada en el monte Jara, es decir, en el mundo espiritual, encima de la bóveda celeste. Un himno le representa montado en un carro tirado por caballos blancos. Recorría la tierra de noche y exterminó a los dioses tradicionales. Fue promovido a la categoría de Dios Supremo. En primer lugar, Ahura Mazda consagró como sacerdote a Mitra. En primer lugar, Ahura Mazda consagró como sacerdote de Mitra a Ahoma, que le ofreció sacrificios. El propio Ahura Mazda realizó el culto de Mitra en la casa de canto. Mitra fue adorado como la luz que ilumina. Mitra tomó a la tierra y combatió a los dioses tradicionales. Mitra es el dios de todos los países. Los magos. Los autores cristianos sirios y armenios y los escritores griegos señalaron la posición importante de los magos en la religión irania, auténtica clase sacerdotal. Fue en origen un grupo tribal sacerdotal entre los medos.
eran los funcionarios del rito más importante y así permanecieron hasta el siglo VII. Influjo de la religión irania en el judaísmo y el cristianismo. Se ha señalado 4 áreas de un posible influjo de la religión irania: judaísmo helenístico y cristianismo, gnosticismo, los misterios de Mitra, religiones indígenas de Asia Occidental, situadas entre elementos semitas, griegos e iranios. Durante los 3 primeros decenios del siglo XX se señaló un fuerte influjo de la religión irania en la apocalíptica, mesianismo, escatología judía y cristianismo. Este influjo aún prevalece, aunque han aparecido críticas. El descubrimiento de los manuscritos de los esenios de Qumrán avivó nuevamente el problema de las influencias iranias, principalmente en el dualismo de los esenios de Qumrán. La opinión de A. Hildegard es la siguiente: el judaísmo y el cristianismo no aceptaron completamente las ideas escatológicas iranias y el sistema apocalíptico. Esta influencia existió, de hecho, tuvo lugar de un modo indirecto, aunque no menos importante. La religión irania proporcionó el estímulo necesario para el pleno desarrollo de ideas configuradas subterráneamente en el judaísmo, como la personificación del mal en la forma de Satán, el diablo o Beliat, o la creencia en la resurrección de los muertos. Estas ideas son ajenas a la religión israelita. Maduraron en el período helenístico. La idea del Salvador expresada en el Nuevo Testamento podría continuar elementos judíos e iranios. Muchos detalles de la imaginería pueden acusar un influjo iranio, como el puente Simbal y la doctrina de los espíritus del manual de disciplina de Qumrán, que recuerda el dualismo mazdeo. El escrito judeo-cristiano, que lleva por título El Testamento de Abraham, recuerda la concepción irania en la que el alma de los justos va acompañada de una hermosa doncella y en el testamento por un hermoso ángel. Los Reyes Magos que visitaron a Jesús niño es otra narración del posible influjo iranio. Mateo 2 habla de sacerdotes mazdeos y no de astrólogos. En la leyenda irania se relata el nacimiento de un rey salvador representado por Mitra. Los 2 espíritus opuestos de la visión de Amrán, la descripción del cielo en el testamento arameo de Leví, parecen una adaptación de un modelo iranio. La escuela de la historia de las religiones admitió una fuerte influencia irania que la crítica moderna ha rechazado o minimizado, pero hay que admitir algún influjo del mazdeísmo. La religión irania pudo cristalizar ciertas ideas en el judaísmo y en el cristianismo. El dualismo del mazdeísmo pudo influir en el gnosticismo. El mazdeísmo, sin embargo, no degradó el mundo presente. En los misterios de Mitra vieron algunos estudiosos durante muchos años influjos iranios. Hoy se considera el mitraísmo una religión de época helenística y romana que no existió fuera del Imperio Romano. En la actualidad se interpreta el mitraísmo como una religión astral. Se minimizan los elementos iranios en los misterios mitraicos. Es muy difícil encontrar en el Taurobolio antecedentes iranios. Sin embargo, un sustrato iranio y el nombre del dios se encuentran en los misterios. Varios epítetos de Mitra
son de procedencia irania. Un sustrato iranio occidental se detecta en la arquitectura sacra y la iconografía mitraica. Antecedentes iranios tiene la cueva próxima al agua. El traje de Mitra y varias escenas pintadas son parecidos a las de la cultura y mitología iranias. El influjo iranio fue profundo en Asia Menor, en la región transcaucásica y en el norte de Siria y de Mesopotamia, en el Ponto, en Armenia, en Capadocia y en Comagene. En Armenia, los epítetos de los dioses en la Agangelos, que es una compilación de geografía, de historia y de novela, parecen sacados de los signos de los templos. A Mazda es Aura Mazda, grande, creador del cielo y de la tierra. El culto a Anahita fue muy popular en Armenia. También recibió Mitra culto en Armenia. A Tiridates, rey de Armenia, que visitó a Nerón en Roma, le acompañó un sacerdote Masdeo. El rey era un devoto de Mitra. Los reyes armenios de Ponto se llamaban Mitríates, dado por Mitra. Las dos dinastías de Capadocia, los Ariarates y los Anobarzanes, tenían nombres arios. En Cosmagene, en el grandioso monumento fúnebre, Mitra está acompañado de Apolo. En Nemrut-Dek, el rey afirma que ha establecido el culto siguiendo las tradiciones griegas e iranias y pide a los dioses de Grecia e Irán. Predominaba el sincretismo religioso más descarado. Armenia y Comagene pudieron ser los puentes de penetración de ideas iranias en el Imperio Romano. Maní. El maniqueísmo, fundado por Maní, fue otra de las grandes creaciones religiosas del genio iranio. Nació Maní en 216. Su padre, de nombre Petrik, fue un príncipe parto de origen arsánida. Su madre se llamaba Marián y era posiblemente judeocristiana y de la misma descendencia real arsánida. Su lugar de nacimiento no es totalmente seguro, pues las fuentes no están de acuerdo. Posiblemente nació en la Babilonia septentrional. A los 12 años recibió al Espíritu Santo, que le invitó a retirarse y reveló la guerra entre la luz y las tinieblas. A los 21 años recibió la orden de proclamarse apóstol de la luz y de la salvación. Viajó mucho, visitó la India, donde conoció el budismo. Volvió a Persia a comienzos del reinado de Sapor I, 241 a 272, que le permitió predicar la nueva religión en Margiana, Bactriana y Egipto. Durante el reinado de Sapor I convivieron en Persia en armonía el zoroastrismo y el maniqueísmo. Acompañó a Sapor I en la expedición al occidente. Tradiciones recientes le hacen recorrer la India, China y el Tíbet. Mahram I, segundo sucesor de Sapor I, le llamó a la corte, le interrogó sobre su religión, le encarceló y le colocó grilletes en el cuello, en las muñecas y en los pies. Fue decapitado, desollado y su cabeza colgada a las puertas de la ciudad. Murió a los 60 años de edad.
Doctrina maniquea. La religión predicada por Maní es un sincretismo de las ideas indoiranias y judeocristianas. El desarrollo de la doctrina de la salvación tiene tres etapas: anterior a la mezcla del espíritu y la materia, mezcla de las dos raíces y finalmente reconstrucción del bien y del mal en dos zonas separadas, la del bien y la del mal. Cada zona está presidida por un rey que es el padre en la zona de la luz y el príncipe de las tinieblas en la otra zona. Al reino de la luz divina pertenecen el pensamiento, la inteligencia, la voluntad, la religión y el razonamiento. Las tinieblas demoníacas están formadas por el fuego oscurecedor, el fuego devastador, el viento destructor, el agua turbia y las tinieblas del abismo. De la luz brotan continuamente eones divinos para la salvación. La madre de la vida, el gran espíritu, el hombre primordial y sus 5 hijos, el amigo de las luces, el gran arquitecto y el espíritu viviente o demiurgo, creador del mundo, el tercer enviado para la salvación a través de las ruedas del viento, del agua y del fuego, la llamada y la respuesta, el deseo de la vida, Jesús Salvador, venido a la tierra en forma humana para despertar a Adán, que había sido creado por el demonio Achaclum y la diabla Nanrat, para la salvación del hombre. Jesús padeció. Maní revela la salvación. El príncipe de las tinieblas se introdujo en la luz. Las hipóstasis demoníacas en forma de animales de 2 patas o de 4, de reptiles, de pájaros o de peces, se laceran en 5 antros diferentes. En el maniqueísmo había 2 clases de fieles: los elegidos y los oyentes. Los primeros se dividían en maestros, obispos y sacerdotes bajo un representante de Maní en la tierra. La práctica maniquea valoraba la oración y el ayuno. Ritos eran el augurio de la paz, apretar la mano, el beso, el homenaje y la imposición de manos. Literatura maniquea. Maní escribió o se le atribuyen 7 escritos: el Evangelio viviente o Gran Evangelio, el Tesoro de la vida o de los vivientes, el libro de los secretos o de los misterios, los tratados, el libro de los gigantes, las cartas, el libro de los salmos y de las plegarias, el diseño de los 2 grandes principios o imágenes. Otros escritos son Carta de los Fundamentos, muy consultada por Agustín, que fue maniqueo, del segundo grupo en su juventud durante 9 años. El maniqueísmo se extendió por el Imperio Romano y Diocleciano 284 a 305 lo prohibió. Alcanzó gran importancia dentro del imperio, como se desprende de la gran cantidad de escritores cristianos que se ocuparon de él: Cirilo de Jerusalén, Epifanio de Salamina, Teodoreto de Cirro, Severo de Antioquía, etcétera, o de los filósofos neoplatónicos, Alejandro de Licópolis, Amonio Simplicio, etcétera. Mística musulmana de Irán. Probablemente los grandes místicos musulmanes de Irán influyeron poderosamente en la mística cristiana, que se parece mucho a algunos místicos de la iraní
R.A. Nicholson, en un libro clásico, defendió la gran mística musulmana. Tenía raíces cristianas. Esta tesis la defendieron R.A. Nicholson, L. Massignon y A. Palacios. Seguramente al revés de los grandes ascetas egipcios y sirios no sale el misticismo. Ellos nunca lo fueron. La gran teología musulmana es igualmente creación de Irán. El genio iranio, pues, ha dejado un fuerte impacto en la religión que ha llegado hasta el siglo XXI en varios aspectos. Final de este ensayo.